Blizzard lleva 20 años haciéndote la vida imposible. El error 37, el "Do you guys not have phones?". Jugaste Diablo 2 y crees que van a volver a darte eso, pero esa Blizzard ya no existe. La pregunta es por qué 30 años después seguimos cayendo en lo mismo. Y hoy vamos a ver desde dónde viene esto. Vamos a 1996. Blizzard saca un juego que nadie esperaba, una catedral oscura, 3 clases para elegir y a bajar al infierno, y eso nos voló la cabeza a todos los que estábamos ahí. Diablo llegó y rompió con eso. Clic, sangre, otro clic, más sangre. Bajabas a la catedral de Tristán y entrabas a un sitio oscuro que olía a infierno. La música de Matt Wellman sonaba como una guitarra rezando al mal en un rincón oscuro. Esa melodía que estás oyendo ahora mismo y se te va a quedar sonando en la cabeza fue una obra maestra que le dio su identidad. Y luego abrías una sala sin pensar y ahí estaba el carnicero, quieto, en mitad de la sangre. ¡Oh, fresh meat! Las mazmorras se generaban al azar, así que nunca sabías qué había detrás de la siguiente puerta, y eso era increíble. Mi tío tenía una libreta en la que iba apuntando con cuánto oro acababa cada vez que se lo pasaba para irse superando, y cuando no se superaba se enfadaba y decía que un niño se lo robaba al lado de un río. Y también estrenaron Battle.net. Hasta 4 jugadores podían meterse juntos al infierno. Una de las primeras veces que jugar online con desconocidos era posible. En el 96 eso no existía en ningún otro juego, y eso fue solo el principio. En el año 2000 llegó el verdadero monstruo. El 1 fue el aviso, el 2 la condena, 5 clases con 3 árboles de habilidades cada una. Las cinemáticas eran de película. En el 2000 eso no se había visto, pero lo que realmente cambió todo fue el loot. El farmeo se convirtió en religión. La gente repetía jefes como Mephisto una tras otra para conseguir los mejores loots. Tu cerebro registraba cada drop como una recompensa y pedía otra. Y el nivel de las vacas, lo que en el 1 era un rumor, en el 2 se convirtió en realidad. Un portal naranja, un ejército de vacas asesinas con hachas y el rey vaca al frente. Una locura. Eso era Blizzard cuando aún jugaba en su propio equipo. Battle.net explotó. Miles de jugadores intercambiando objetos, haciendo trapaladas con el cubo heráldrico. Un cabrón me engañó y me dijo que bajándome un programa podía duplicar objetos potentes. Y cuando lo instalé, mi personaje tiró todo el equipo al suelo. Se cerró el Diablo, se apagó el PC y empecé a llorar. Así fue la primera vez que me estafaron. Y Diablo 2 mantuvo una comunidad viva más de 2 décadas. Tanto que en 2021 lo remasterizaron entero. Diablo 2 Resurrected. Y la gente volvió en masa al primer día, 20 años después. Y eso no se consigue con marketing. Se consigue cuando el juego es la hostia. Después de Diablo 2, Blizzard tardó 12 años en volver. El hype era tan grande que Diablo 3 vendió 3,5 millones de copias en 24 horas, récord histórico de PC en ese momento, y el primer recuerdo de la mayoría fue un número en la pantalla, error 37. ¿Te suena? Servidores caídos toda la noche, porque a alguien en Blizzard le pareció una buena idea que un juego para jugar solo en tu casa necesitara conexión a internet para arrancar. Y cuando por fin entrabas, llegó la siguiente, la casa de subastas, con dinero real. Blizzard había convertido el loot en un mercado de pulgas. Las mejores armas las comprabas con la tarjeta de crédito. El loot era el alma del diablo y aquí le pusieron precio. La emoción de farmear y conseguir algo bueno desapareció cuando sabías que cualquiera podía comprarlo en segundos. Estuvieron casi 2 años defendiéndola, hasta que la cerraron porque se habían cargado su propio juego. Parecía que esto era el fondo, pero todavía queda más abajo. BlizzCon 2018. Escenario enorme, la gente esperando el anuncio de Diablo 4, los rumores lo daban por hecho, y soltaron la bomba, Diablo Inmortal, un juego de móvil hecho con un estudio chino. Un chaval levantó la mano y preguntó si era una broma de los santos inocentes, otro chaval preguntó por la versión de PC, y el tío del escenario soltó la frase, ¿Do you guys not have phones? Esa frase resume 20 años de Blizzard. Es Blizzard escupiéndote en la cara diciéndote que ya no les importas. Cuando salió el juego fue peor. Pay to win a la cara. Calcularon que subir un personaje hasta arriba del todo costaba lo que un coche. Esto no es un fallo de becario. Alguien se sentó en una sala y firmó eso. Y entonces llegó Diablo 4. Y aquí viene lo jodido. La atmósfera había vuelto. El santuario olía podrido otra vez. Y la esperanza volvía. El juego es bueno,
mundo abierto enorme, con cinemáticas potentes y clases con estilos diferentes, pero la trampa estaba puesta antes de que le dieras a instalar. Pase de batalla, tienda de cosméticos y las expansiones se pagan aparte. La fórmula del móvil disfrazada de juego de PC. Y ahora la pregunta es, sabiendo todo esto, ¿por qué seguimos comprando los juegos? Porque lo que Diablo te ha enchufado en el cerebro no es nostalgia. Matas, recoges, el oro cayendo al suelo y el tilín cuando el bicho suelta el objeto raro. Tu cerebro lo registra como una recompensa y te pide más. A lo mejor esta vez cae el bueno, y casi nunca cae, o cae uno cada 100 horas, y por eso sigues ahí. Blizzard lo sabe, y por eso lleva 30 años vendiéndote el mismo vicio con distinta caja, y nosotros seguimos comprando.